Yo creé una colección completa para el Día de las Madres y no vendí nada. Subí un tutorial de algo en redes sociales y me insultaron. Ahora la gran pregunta, el gran interrogante, ¿cómo puedo enfrentar el miedo? Hoy quiero hablarte de algo muy real, de algo que casi nadie muestra, pero que todas sentimos, y es ese miedo a emprender. Y es que emprender no da miedo por falta de talento, más bien yo diría que da miedo porque es una confrontación con nosotras mismas, porque se viene un momento de cambios y frente a esos cambios es la forma en que nosotras reaccionamos de una u otra forma, porque el miedo nos ayuda también como a hacer ese proceso de autocuidado, de protección. Así que hoy vamos a hablar de ese tema súper interesante. Voy a darte herramientas que te van a servir muchísimo y que yo las he puesto en práctica y por eso las quiero compartir contigo en el día de hoy. Así que definitivamente no estás sola y no estás fallando, es simplemente algo normal que todas sentimos. Hola mis Visulovers, artesanas, emprendedoras, les doy una calurosa y cordial bienvenida porque yo sé que si estás aquí en el día de hoy es porque de alguna manera la bisutería, el emprendimiento, las ganas de crear algo propio ya están tocando tu corazón y hoy quiero hablarte de algo que es muy real. Así que gracias por estar aquí. El miedo a no ser suficiente. Uno de esos primeros miedos que tienden a aparecer cuando queremos emprender en bisutería es ese pensamiento silencioso, es como esa vocecita interna que nos empieza a confrontar y a decir, ¿y si no soy lo suficientemente buena para esto? Y empezamos ese proceso de comparación, entonces vamos a las redes sociales, empezamos a ver cuentas, porque como ya nos gusta la bisutería, entonces el algoritmo nos conoce y también nos empieza a mostrar otras tiendas, otras marcas, personas que están haciendo y vendiendo bisutería. Vemos diseños que son casi que perfectos, marcas que están súper bien posicionadas, personas que parecen tenerlo todo tan claro y entonces es cuando comenzamos a pensar y que ya es tarde para que nosotras podamos empezar o que necesitamos tal vez saber de todo y tenerlo todo para poder dar ese primer gran paso y empezar. Pero déjame decirte algo muy importante y es que nadie empieza sabiendo ni siendo una experta en todo este cuento de bisutería o de emprender. La experiencia, digamos que no es el punto de partida. Más bien para mí la experiencia es ese resultado del camino que vamos viviendo a medida que vamos trabajando en nuestros emprendimientos. Todas empezamos inseguras, con dudas, dudando de cada una de esas decisiones que tenemos que tomar. Y la diferencia ni siquiera es el talento, la diferencia es quien decide seguir a pesar de la duda, de las inseguridades, de ese miedo. Cuando yo comencé y cuando yo tomé la decisión de comenzar en bisutería, era dejar mi profesión, dejar ese trabajo que me generaba cierta estabilidad para enfrentarme ya de lleno a esto que había empezado. Quienes no han escuchado mi historia, en el primer episodio se las conté. Y cuando yo llego y tomo esa decisión, obviamente empiezo a tener todos estos miedos y estas inseguridades, porque yo decía, bueno, pero yo no tengo un local y no quiero ir a pagar ningún local, quiero poder estar desde mi casa, pero pues mi casa es muy pequeña y el espacio que yo quería adecuar pues era como difícil, no sabía cómo organizarme. Entonces empezaron los miedos. ¿Y qué tal que yo me ponga a comprar cosas, a hacer inversiones y que de pronto esto no funcione? ¿Qué tal que me quede grande? ¿Qué tal que yo no sea capaz de manejar todo el reto de emprender? Y empiezan esa vocecita interna a trabajarme y yo lo he sentido y estoy segura que si tú eres emprendedora o estás comenzando, estás escuchando esa voz. Y si ya llevas algún tiempo emprendiendo, la has escuchado no una, sino muchas veces. Estoy casi segura de eso. Lo importante es que es normal. Recuerden que el miedo es algo normal que nosotros sentimos como manera de protección de nosotras mismas. Entonces, la idea es que este mismo miedo, aunque no se va a ir, podamos aprender a gestionarlo. Otro miedo muy fuerte que sentimos cuando estamos en este cuento de emprender es ese miedo que nos da de vender.
pero sobre todo enfrentarnos también a ese rechazo al momento en que estamos ofreciendo nuestro producto o lo que estemos vendiendo, sea bisutería o si eres artesana en general. Estoy segura que te has enfrentado en muchos momentos de tu vida a ese miedo a vender y a que te rechacen. Y es que para mí es uno de esos miedos más grandes que tenemos muchas veces cuando estamos comenzando. Este miedo a vender es un miedo más bien como a ofrecer, a que de pronto si ofreces vas a incomodar a la persona. Es ese miedo a que también nos digan no. Es ese miedo a recibir esa respuesta negativa que muchas veces nos da pánico pensar que la podemos escuchar. Y muchas veces creemos que vender también es como rogar, es pedirle a la otra persona, oye, por favor, cómprame. Cuando en realidad vender es simplemente comunicar valor. Es decir, mira, tengo este producto y este producto te va a solucionar este problema. O sea, yo te estoy ofreciendo con mi producto la solución a un problema que tú tienes. Es comunicar valor, más no es rogarle a nadie que te compre nada. Antes tú le vas a resolver un problema a esa persona a través de eso que le estás ofreciendo. Cuando alguien a quien tú le estás ofreciendo tu producto no te compra, no te está rechazando a ti como persona. Y mira que esto es algo que muchas veces tenemos esa sensación, pero no es así. Esa persona simplemente está diciendo no a una propuesta en ese momento de su vida. Simplemente tú le estás proponiendo, mira, tengo este producto, te va a resolver ese problema. Esa persona va a decir no. Y no es que te esté rechazando a ti, simplemente está diciendo, no, en este momento tal vez voy a buscar otra solución, ¿cierto? Sin embargo, ese no a veces duele. Pero ese no te define. Aprender a vender también es aprender a sostenerte, a sostener el no sin que se rompa nuestra autoestima. Y siempre ten presente, si esta persona no me quiere comprar, no tiene nada en contra mío, simplemente que el producto que yo le estoy ofreciendo tal vez no le va a solucionar el problema que esta persona tiene. ¿Listo? Mira, yo recuerdo algo que me pasó en una ocasión y es que una persona me mandó a hacer unas tobilleras. Estas tobilleras eran personalizadas, eran con piedras naturales. Ella me dijo, quiero un diseño así, así, así. Me mandó incluso una foto que encontró por internet. Yo le saqué el mismo diseño y llega esta persona y me dice, ay no, ¿sabes qué? Ya no la quiero, muchas gracias. Y se desapareció la cliente. Ustedes no se imaginan el nivel de frustración, de impotencia, primero porque no me quiso comprar, segundo porque era un producto personalizado, lo hice exclusivamente para ella y ahora me había quedado yo aquí, con esa tobillera, le había invertido tiempo, recursos, materiales, mi creatividad y esa niña simplemente dijo, no, ya no lo quiero, gracias, chao. Y te dijo no, entonces eso genera muchas emociones en ese momento y son esos sentimientos como encontrados. Entonces, pero el no es porque tal vez pudo haber sido que la tobillera, era una tobillera muy bonita. Cuando yo se la muestro, pues tal vez ya no la vio tan bonita o se dio cuenta que no le iba a solucionar el problema que ella necesitaba, era darle un regalo a alguien, no sé si era el novio o qué, pero tal vez ya en ese momento no le iba a resolver el problema, no le gustó, lo que haya sido. El caso es que, listo, ya, fue simplemente algo que no le sirvió, el diseño me quedó gustando y lo ofrecí después, hice varias ventas de esa misma tobillera, pero pues igual son situaciones que te marcan por esa misma negativa que te hace la cliente, que te deja como con esa sensación de frustración, pero ya es simplemente un momento, borrón y cuenta nueva, y para la próxima ocasión tú aprendes. Entonces, si me vuelven a pedir un producto personalizado, listo, yo te lo hago, pero me tienes que abonar el 50%. Entonces, mira que es también a partir de una situación no sentirte mal, sino buscar algo o tomar también decisiones que te puedan ayudar o servir en un futuro para tu mismo emprendimiento. Otro miedo que sentimos, sobre todo cuando estamos comenzando o cuando estamos como en esa parte de tomar la decisión si me arriesgo o no, es ese miedo a fracasar. Y este es un miedo que suele venir cargado de expectativas irreales, porque es que queremos que todo funcione rápido, que cada diseño que yo saco, que cada producto lo pueda vender, que lo venda rápido.
Queremos siempre que si yo tengo que esforzarme por algo, pues esa recompensa sea rápida, sea inmediata, sea de la mejor manera. Pero resulta que el emprendimiento en general, sea de bisutería o sea de lo que sea, no funciona así, ni ningún negocio. Fracasar no es que algo no funcione. No siempre vas a vender todos los productos que haga. No siempre los diseños van a gustar. Hay unos que gustan más que otros. En este cuento de emprender, no todo sale como queremos o como nos imaginamos en nuestra cabeza. Y eso no significa que no sirvas para esto, ni que estés andando por un camino que no es. Eso lo que significa es que estás aprendiendo. Porque el verdadero fracaso no es intentarlo, no es ir ajustando todo el proceso a medida que vas avanzando. El verdadero fracaso es rendirse por miedo a equivocarse, y eso sucede muchísimo. Miren, algo que me sucedió hace ya un tiempo es que en Colombia celebramos en mayo, el segundo domingo de mayo, el Día de las Madres. Yo creé una colección completa para el Día de las Madres y no vendí nada. Eso fue frustrante, fue decepcionante, y todo sucedió porque para esa época había un paro aquí en Colombia, se sintió fuertísimo, ese paro fue muy fuerte aquí en la ciudad de Cali, y resulta que como mi tienda era 100% online, pues no vendí nada porque las transportadoras no estaban recibiendo envíos, pues la transportadora con la que yo trabajaba, o los envíos no alcanzaban a llegar para la fecha de la celebración del Día de la Madre. Entonces muchas ventas tuve que cancelarlas porque el cliente me decía no me alcanza a llegar, mejor cancelemos. No logré venderla, se me quedó casi toda guardada, fue frustrante, ustedes no se imaginan lo que yo sentí en ese momento, y pensé de verdad tirar la toalla y decir ay no, ya, no más, no me aguanto esta situación. Pero no sé, ya después cuando ya volví a tranquilizarme, volví a calmarme, dije bueno ya, respiremos profundo, no te puedes rendir después de tantos años de estar trabajando en esto porque algo no salió bien, porque algo no funcionó. Entonces más bien volver, tranquilizarme, buscar la forma de vender las pulseras, de vender todos los accesorios que me quedaron hechos, y más bien recuperar lo que tal vez parte de la inversión, de los materiales y toda esta parte, y ya otra vez volver, continuar. Entonces, digamos que son situaciones que nosotros como emprendedoras vamos a vivir sí o sí. Lo importante es saber cómo gestionar las emociones y que algo que te suceda de este tipo no te haga rendirte en el camino. Otro de esos miedos con los que yo luché al principio, y no fue por nada malo, ya les voy a explicar por qué, es el miedo al que dirán. Y miren, ese miedo pasa mucho, sino que muchas no hablamos de que en algún momento lo sufrimos o lo vivimos, ¿ya? Y esto pasa sobre todo cuando emprendes en algo creativo, ¿ya? Empiezas con ese temor ese miedo a los comentarios que te puedan hacer, por ejemplo, hoy en día, el tema de las redes sociales, ¿cierto? Sabemos que hay mucho comentario de odio, ofensivo, y resulta que nos da como también temor subir las publicaciones de nuestros accesorios o de lo que estamos haciendo, porque nos da como ese miedo a qué comentario me puede hacer esa persona. También nos da como esa sensación de miedo o temor a las opiniones que no pedimos, porque es que también llegan aunque tú no las pidas. Ese temor a que no te tomen en serio y que piensen que esto es como algo que se te ocurrió, pero que no vas ni siquiera a durar haciéndolo. Y aquí quiero decir algo con mucho amor, y es que quien no vive tu proceso no puede decidir por ti, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que no todas las opiniones suman, no todos los consejos vienen desde la experiencia, y aprender a emprender también es aprender a poner límites emocionales. Escuchar sí, pero no absorber todo lo que te están diciendo las personas. Yo les conté que al principio yo luchaba mucho con esto porque yo estaba dejando mi carrera, mi trabajo, para comenzar un emprendimiento lleno de incertidumbre, porque en ese momento yo no sabía cómo me iba a ir. Sí estaba vendiendo en ese momento, pero no sabía
qué me iba a esperar más allá. Entonces empieza como esa vocecita también interna y yo a luchar contra este miedo de qué podrán pensar otras personas, qué podrán pensar mis colegas. Y entonces empecé como con esa lucha interna, pero a la final dije, es que soy yo, así que esto lo hago por mí, porque yo quiero estar bien y porque me gusta. Y así fue como arranqué. Igualmente yo ya llevaba un buen tiempo con mi emprendimiento, ya venía vendiendo, ya tenía incluso clientes que me estaban comprando esporádicamente. Entonces pues digamos que ya tenía algo en que sostenerme para continuar. Y hoy en día todavía lucho con algo y es, por ejemplo, esos comentarios. A mí me dejan comentarios y yo estoy enseñando y les estoy enseñando y muchas veces hace poco, bueno, subí un tutorial de algo en redes sociales y me insultaron. La persona que me insultó fue porque dijo que yo estaba enseñando a hacer una pulsera que ella vendía y luego yo me puse a pensar, pero es que en YouTube hay muchos tutoriales de esa misma pulsera. Entonces, ¿por qué fue ese comentario? Porque son los miedos y las inseguridades de ella que vio reflejados en lo que yo estaba haciendo. Es como el fenómeno del espejo que llaman. Ahora la gran pregunta, el gran interrogante, ¿cómo puedo enfrentar el miedo? Quiero ser muy honesta contigo porque ya llevo más de 15 años como emprendedora y déjame decirte algo y es que el miedo no se elimina, no va a desaparecer, no se va a quitar. Pero tengo una buena noticia y es que sí se puede gestionar. No se trata de esperar a sentirte segura para empezar, sino de empezar para ir construyendo seguridad en el camino, ¿ya? Porque es la única manera en que podamos trabajar y gestionar mejor esos miedos. Algunas herramientas que te voy a compartir y que te pueden ayudar como aprender a reducir un poco el miedo es, primero, a partir de acciones que sean pequeñas y constantes, puedes empezar a generar confianza. Es decir, en la medida en que comienzas tu emprendimiento, empiézate a colocar como pequeñas actividades, tareas, metas que sean pequeñas y verlas poco a poco con constancia cumpliendo y ya verás cómo esto va empezando a generarte confianza y cuando tú empiezas a tener confianza en lo que estás haciendo, en tu proyecto, en tu emprendimiento, las cosas fluyen mucho mejor. Emprender puede ser un camino muy solitario si no te rodeas de las personas correctas, personas que están alineadas con lo mismo en lo que tú vienes trabajando o por lo menos con ese pensamiento emprendedor. La persona que es emprendedora tiene un pensamiento un poco diferente a la que no lo es y resulta que por esto es que si tú eres la única que está emprendiendo dentro de tu entorno más cercano, puedes sentir soledad porque te sientes incomprendida por otras personas. ¿Qué te sugiero yo hacer? Empezar a rodearte de personas que también estén viviendo procesos de emprendimiento. Una manera de hacerlo es, por ejemplo, cuando vayas, si estás yendo a ferias, también empezar como conocer mejor a estas personas, rodearte de ellas. En muchas ocasiones se crean grupos de WhatsApp y comunidades de grupos de emprendedores. Si tienes la oportunidad de ser parte de uno de estos grupos, sería genial. Yo, por ejemplo, eso lo vine a entender después de mucho tiempo y algo que me sirvió es que precisamente yo asistí a una feria y en esta feria conocí a varias emprendedoras, creamos un grupo de WhatsApp y gracias a este grupo pues yo estuve como en contacto con ellas. Esto aliviana mucho la carga y te ayuda muchísimo. Es como una idea que te doy que te puede servir. Y la tercera es tener expectativas reales para ayudar a evitar un poco esas frustraciones innecesarias. Que también saber que en algún momento puede que no vendas, que hay unas temporadas que se venden más en comparación con otras. Esas son como algunas herramientas que yo sé que te van a servir para que las puedas aplicar. Para enfrentar el miedo es importante también reconocerlo, saber y entender qué es aquello que estamos sintiendo, de dónde o por qué se genera y ya a partir de ese reconocimiento va a ser mucho más fácil para nosotros poder gestionarlo y manejarlo. Por eso, aunque parece mentiras, el hecho de que hayamos hablado hoy de este tema y que yo te los haya compartido o contado, ya es
que tú puedas empezar a reconocer cuál de estos miedos tal vez has sentido o estás sintiendo en este momento. Y como reflexión final, quiero decirte que la confianza no llega antes de empezar. La confianza llega después de hacerlo, incluso muchas veces, de muchos intentos, ¿ya? Es importante que lo tengas claro, porque si hoy tú tienes miedo, eso no significa que no lo puedas hacer, que no lo vas a lograr. Significa que estás frente a una decisión que va a ser muy importante para tu vida, para la construcción de tus sueños, de aquello que tanto amas, que tanto quieres. Emprender en bisutería no es solo crear accesorios, es también un proceso de crecimiento personal, y si tú estás aquí escuchando esto es porque algo muy dentro de ti, esa vocecita interna que todos tenemos, ya sabe que puede. ¿Listo? Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. En el próximo vamos a continuar hablando de temas súper prácticos, más si estás en el mundo del emprendimiento. Entonces nos escuchamos prontamente. Te envío un grande, fuerte abrazo. Gracias, gracias, gracias. Nos estamos viendo más adelante. Chao.